Volvemos al cruce de prensa en NTN 24. Hoy la primera noticia tiene que ver con la China. José y los televidentes verán la primera página del diario The New York Times. Resulta que el gobierno chino ha bloqueado la página web del periódico The New York Times por una investigación que tiene dos páginas interiores y parte de la primera página, según la cual Wen Jiabao, el primer ministro chino, que es hijo de una maestra de escuela, y el padre era un hombre bastante humilde, pues tiene no solamente él, sino su entorno familiar, una fortuna calculada en 2.700 millones de dólares. Aparentemente, según, repito, esta investigación del New York Times, el señor Wen Jiabao ha beneficiado con subsidios a muchos de sus parientes y de su entorno, gente de su entorno familiar. Suena un poco absurdo esto, ¿no? Cuando se supone que ese es un país de izquierda, en donde no hay aparentemente corrupción y en donde aparentemente hay una apertura cada vez mayor. Y además es extraño, bueno, quizás no es extraño que le bloqueen la página web al periódico más influyente del mundo después de una investigación de tanto peso. Absolutamente, Juan Carlos, digo, es un contrasentido, una contradicción que un país que se dice comunista como China, uno de sus líderes pueda amasar esta fortuna y además de la manera más capitalista posible, que es utilizando prestanombres. Su madre, que tiene 90 años, me parece que tiene una fortuna ahí multimillonaria cuando era una persona muy sencilla. Ahora, por desgracia no sorprende, como dices, ¿no? Porque ya vimos que en marzo pasado justamente Bloomberg también sacó una pieza de investigación muy interesante documentando que el vicepresidente, y que probablemente sea ungido en marzo como el presidente de China, Xi Jinping, tenía una fortuna de 375 millones de dólares. Bloomberg sigue bloqueado en China por ese tema. Entonces me parece puede ser una noticia. Sí, puede ser una noticia muy importante. Bueno. Parece que encontraron culpable al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por evasión fiscal, pero bueno, es otro tema. Bueno, entonces me parece que de alguna manera sorprende por ese contrasentido, pero debo felicitar al New York Times, un timing perfecto, porque justamente la próxima semana, el 8 de noviembre, se celebra el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, y evidentemente pues esto va a ser un escándalo, ¿no? En términos de cómo puede influir en la decisión del nuevo liderazgo, el ideario del Partido Comunista Chino y todas las críticas que hay de los abusos que se siguen cometiendo en derechos humanos, el trato a los trabajadores, etcétera. Entonces yo creo que es una muy buena coyuntura para hacer esta pieza de investigación. Héctor Chamiz. No es un contrasentido. Por un lado, porque la mayor parte de la economía china está en manos privadas. Es un sistema capitalista, con alta injerencia del Estado y con un porcentaje todavía significativo en manos del Estado, pero es alrededor de 3/4, 1/4. Privado, 3/4 privados, 3/4 públicos, un cuarto privado. El segundo tema es que esto es muy similar a lo que sucedió en el mundo postcomunista de Europa Central y Europa Oriental, que es que aquellos que estaban bien posicionados en el aparato del Estado, el partido y la burocracia, si no es que la KGB, terminaron siendo los grandes empresarios de la transformación capitalista. Los grandes oligarcas rusos son funcionarios de la KGB en su momento, y son todos oficiales del partido. Lo mismo sucedió en Polonia, lo mismo sucedió en la República Checa, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto sugiere que, más allá de contrasentido, no, ahí está tratando de ser polémico en exceso, la propia velocidad y el propio impulso a la transformación económica se acelera si aquellos que la dirigen tienen intereses personales. La madre se hizo millonaria, la madre del primer ministro se hizo millonaria a los 90 años. Qué fantástico, ¿no? La longevidad de los chinos. El tercer tema que querría decir muy rápidamente. Está un viejo debate en América Latina que nuestros problemas son porque somos corruptos. Nuestras economías no crecen tan rápido como nos gustaría, los recursos se utilizan de mala manera, y eso es la gran explicación de nuestras reiteradas cíclicas crisis económicas en la región. Bueno, el mismo tema no parece afectar las economías de Asia. No solamente China es corrupta, Corea es muy corrupta, Tailandia, los grandes tigres asiáticos son países de alta corrupción. Y ese no es un factor que explique el ritmo del crecimiento de la economía, ni tampoco las crisis cuando las hay, que las hubo. Entonces es interesante para poder repensar cómo conseguimos nuestro propio desarrollo en América Latina. Unidad.
Este ha sido el segundo escándalo público que sale de China en los últimos meses. El primero fue el del líder comunista Bo Xilai, que estuvo metido en dos escándalos paralelos, uno de conflicto de interés y el otro de asesinato, donde su esposa fue culpada de asesinato de un socio, donde también estaban mezclados los negocios y la política. En este momento lo que llama la atención es en un país que tiene los aparatos de censura más sofisticados para bloquear la información que sale y para controlar la información que sale, que los medios hayan logrado penetrar esa enorme muralla de información para justamente sacar a la luz pública conflictos de interés, escándalos de corrupción y realmente unos asuntos que amenazan realmente el gobierno pasado, el presente y el que está entrando en marzo del año entrante. ¿Quién sabe qué tanto poder transformador tenga esta publicación a nivel mundial de las noticias y qué tanto puedan realmente cambiar la estructura de gobierno y de censura en China? Cuando comenté el contrasentido me refería específicamente a que va al fondo de una contradicción de lo que es la filosofía del Partido Comunista en ese sentido.